Quisiera en esta oportunidad continuar esta serie de discipulado, viendo lo que sucedió con el Señor Jesús cuando fue a su ciudad, a la ciudad donde se había criado, a Nazaret. Hay un registro interesante aquí en Lucas capítulo 4, desde el versículo 16 en adelante. Aquí se nos muestra cómo el Señor en un día de reposo fue a su ciudad, a la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías, lee unos versículos y en esos versículos se habla acerca del Mesías. Y el Señor dice ante los que le oían: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y con eso él estaba declarando su mesianismo. El que tenía ojos para ver, oídos para oír, percibía claramente lo que implicaban esas palabras del Señor. Y dice en el versículo 22 de Lucas 4 que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Noten ustedes que tenían buen testimonio de Jesús el hijo del carpintero, y de Jesús también carpintero. Aparentemente la reacción, a juzgar por este versículo, la reacción por la lectura del Señor del pasaje de Isaías y de la atribución del mesianismo hacia su persona, aparentemente esa reacción fue buena, porque todos daban buen testimonio de él. Pero el Señor conocía sus corazones y sabía que esa no era la verdadera condición de sus corazones. Por eso a continuación el Señor les cita a dos personajes del Antiguo Testamento, a la viuda aquella en los días de Elías y a Naamán en los días de Eliseo, para demostrar que en realidad el Mesías va a ser rechazado en su tierra y que Dios va a extender su misericordia más allá de los límites de Israel. Cuando él menciona estos dos hechos, entonces la reacción de los que le escuchaban cambia radicalmente. Ahora ya no daban buen testimonio de él, no aprobaban sus palabras. Dice la Escritura claramente que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Noten ustedes el contraste. La primera reacción, una reacción favorable; la segunda, absolutamente hostil, al punto que quisieron matarlo. Vean ustedes la veleidad del hombre, el hombre cambiante, el hombre que no tiene ojos para ver las cosas espirituales. Ellos lo único que percibieron en ese momento que el carpintero se estaba atribuyendo la condición de Mesías. Y más aún, les estaba diciendo que él iba a ser rechazado allí. Ante esas palabras, la actitud cambió y se llenaron de ira y quisieron matarlo. Entonces, estos ejemplos del Señor detona en ellos, gatilla en ellos la verdadera condición. Ahí mostraron su verdadero estado. El Señor sabe cómo tocarnos, cómo hablarnos, para descubrir lo que hay en el corazón. Aparentemente podemos tener lindas palabras, elogiosas, un buen parecer, pero basta que el Señor nos toque con una palabra y nos desnuda por dentro y nos deja en evidencia y asoma lo que verdaderamente hay en el corazón. Eso pasó con los habitantes de Nazaret. Ahora, vean ustedes, estos judíos que se reunían en la sinagoga eran religiosos, eran rigurosos observantes de la ley de Moisés y de los profetas. Ellos valoraban los libros sagrados, ellos valoraban sus tradiciones y sus costumbres, y todo lo que en toda su vida habían estudiado y leído acerca del Mesías, todo lo que conocían ampliamente desde que eran niños, se estaba presentando delante de ellos y ellos no lo vieron, no creyeron, no tuvieron los ojos para ver
aquí delante de ellos el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Vean ustedes la desgracia grande. ¿Qué es lo que revela este episodio ocurrido con el Señor en Nazaret? Revela un estado de ceguera espiritual que es absolutamente impensable para hombres tan conocedores del Antiguo Testamento. Y esto nos muestra que cuando se es religioso, se puede conocer muy bien el libro sagrado y se puede conocer muy bien la historia de su religión, pero ser absolutamente ciegos para observar y ver y percibir las cosas de Dios que están ocurriendo delante de sus ojos. Tantas cosas prácticas de nuestra vida le estamos rechazando, le estamos desconociendo y estamos ignorando, estamos dejando de percibir las cosas que Dios está haciendo en este tiempo. Quisiera citar en contraste con estos hombres de Nazaret lo que ocurre con dos personajes citados en el libro de Lucas, algunos capítulos más atrás. Dos ancianos, Simeón y Ana. ¿Recuerdan? Estos personajes antiguos, piadosos, esperaban la consolación y la salvación de Israel. Dice la Escritura que ellos esperaban al Mesías y el Señor les concedió el privilegio de conocerlo personalmente. Si bien era todavía un bebé, ellos lo tuvieron en brazos, Simeón, y cuando lo tuvo en brazos, su corazón se llenó de emoción y sus palabras fueron palabras de elogio y de alabanza al Señor porque le había permitido ver con sus propios ojos la salvación de Israel. Lo mismo Ana, esa mujer que había enviudado tempranamente y que en su larga vida había prestado un servicio piadoso y consagrado en el templo. Esta mujer también vio al niño y se alegró y compartió con otros esta alegría. Podemos ver la diferencia entre los habitantes de Nazaret y estos dos ancianos piadosos. La única diferencia entre estos dos grupos, pero una diferencia fundamental, radical, es que unos vieron y otros no vieron. Unos tenían los ojos ungidos y otros tenían los ojos cegados. Esa es la diferencia. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es que una religión, la mejor religión de todas, como era el judaísmo en ese tiempo, podía producir esa clase de frutos? Dureza de corazón, ignorancia, incapacidad para discernir. Ellos podían saber toda la historia de Israel, los hechos portentosos que Dios hizo a favor de ellos. Ellos lo sabían porque lo habían estudiado en los libros. Sin embargo, eran incapaces y ciegos para ver lo que Dios tenía y había puesto delante de sus ojos. En cierto pasaje de Mateo 16, el Señor reprende a los judíos con estas palabras, y que también son de alguna manera una señal para nosotros en este tiempo. Él les dijo en el versículo 2, cuando anochece ustedes dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Conocen las cosas naturales, las señales del tiempo, si va a ser buen día o mal día, al día siguiente. Pero las señales de los tiempos no las podían ver por la dureza de su corazón, por su apego a una religiosidad que estaba muriendo, que estaba gastada, que se había convertido en una serie de reglamentos y de tradiciones y de observancias externas, pero desprovista de toda fuerza y realidad interior. Ahora bien, cuando la religión se institucionaliza y se convierte en un mero ejercicio que puede ser realizado con el corazón lejos, un ejercicio que no implica el estado del corazón, entonces esa institucionalización
acaba con la fe, acaba con la verdadera piedad. Porque ¿qué es lo que hace la institución? ¿Qué es lo que hace la religión cuando se institucionaliza? Entonces, ofrece un sentido de seguridad que no es bueno. Porque cuando nosotros caminamos en esta tierra necesitamos tener una dependencia absoluta del Señor. Si nosotros estamos confiados y seguros en nosotros mismos, en que la vida transcurre plácidamente, en que toda nuestra vida está ordenada, entonces eso es malo para la fe, porque necesitamos vivir cada día dependiendo del Señor, en consonancia con lo que el Señor dijo: separados de mí nada podéis hacer. Eso produce un estado de autosuficiencia. Eso significa que una religión puede funcionar sin Cristo, puede funcionar sin el Espíritu Santo. Eso pasó con el judaísmo y eso está pasando con la cristiandad, con el cristianismo. Cuando se institucionaliza, entonces ya no es necesario Cristo, ya no es necesario el Espíritu. Las cosas siguen funcionando por inercia. Los programas, las funciones de cada uno, las organizaciones, las estructuras, todo eso produce un estado de lasitud, de relajamiento, que atenta contra la piedad, contra la verdadera piedad, la dependencia del Señor y del Espíritu Santo. Debiéramos los cristianos vivir en tal condición que en cada momento nosotros debamos depender del Espíritu para dar el paso siguiente. No mirando hacia atrás, como lo hicieron los antepasados o como lo hicimos nosotros ayer para hacer lo mismo hoy. No, cada día es un desafío. Cada día es un paso nuevo. El Espíritu Santo nunca se repite. El Espíritu Santo tiene para nosotros una vida llena de aventuras, aventuras en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de que es un nuevo conocer, un nuevo asombrarse por lo que Dios va a hacer hoy, por lo que Dios va a hacer mañana. Siempre hay un estado de asombro cuando vivimos en dependencia del Espíritu, porque Él siempre nos sorprende, y nos sorprende con cosas preciosas, con cosas nuevas. Oh, necesitamos vivir una vida cristiana de dependencia del Espíritu Santo cada día. No nos dejemos aprisionar por sistemas, por costumbres, por tradiciones. Eso nos mata el espíritu. Y eso produce un estado de ceguera. El corazón se engruesa. Y entonces caemos en uno de los más grandes peligros de la vida cristiana. La ceguera significa que nosotros dejamos de vivir la vida cristiana como un hecho sobrenatural y simplemente la bajamos al estado de lo natural. Díganme ustedes, ¿qué es la vida cristiana sin el elemento sobrenatural? Sin el toque del Espíritu, sin la renovación en el Espíritu, sin la revelación por el Espíritu. ¿Qué es la vida cristiana? Es una pantomima. Es lo que tú puedes hacer en el mundo, en cualquier organización. La vida cristiana es entremezclar lo natural con lo sobrenatural, pero siempre lo natural sujeto a lo sobrenatural. Hay dos ejemplos en la Biblia muy interesantes sobre los efectos de la ceguera y las condiciones de la ceguera espiritual. Quisiera mencionarlos brevemente. Uno es Balaam. ¿Se acuerdan del profeta aquel que fue llamado por el rey Balac para maldecir a Israel? Balaam era un hombre, un profeta que lamentablemente estaba cegado y confundido y enredado en los intereses humanos, el amor al dinero, a las riquezas, a la honra. Y eso distorsionó su caminar y encegueció sus ojos. De tal manera que cuando él caminaba, recuerdan, iba en su asna. El asna no quiso seguir caminando, él azotaba a su asna
¿Y cuál era el punto? El asna había visto al ángel que le cerraba el camino y Balaam no vio lo que su propia asna había visto. Esto es ceguera espiritual. Ese animal vio más que él. Sus ojos estaban obnubilados, cegados, física y espiritualmente, sobre todo espiritualmente. Sin embargo, en ese momento el Señor en su misericordia abrió sus ojos y pudo ver lo que el asna había visto. Entonces, cuando un hombre, y eso lo vemos lamentablemente hoy día con mucha frecuencia, cuando un profeta se llena de otros intereses, se deja atraer y seducir por las cosas de la tierra, entonces pierde la visión espiritual. Entonces su religión se transforma en algo muerto, en algo lleno de estrategias humanas para atraer multitudes y lograr sus objetivos, que son objetivos muy distintos a los objetivos de Dios. Entonces, Balaam es un ejemplo, es un contraejemplo que debiera hablarnos y debiera tenernos atentos para que nuestro corazón no se desvíe y para que nuestros ojos permanezcan abiertos para ver lo que Dios quiere que veamos. El otro ejemplo que quisiera mencionar es el de Saulo. Saulo, llevado por el celo religioso, porque era un fariseo de excelencia, él perseguía a la iglesia, pensando que con eso él decía que él consideraba su deber hacer lo que creía que Dios le estaba encomendando. Él se imponía ese deber de agradar a Dios hasta el fanatismo, hasta el extremo. Y entonces encarcelaba a los cristianos y muchos de ellos seguramente morían. Un celo no conforme a ciencia, hasta que el Señor se le aparece camino a Damasco y sus ojos físicos fueron cegados y sus ojos espirituales fueron abiertos. Noten ustedes, ocurren las dos cosas en el mismo momento. Él tenía hasta ese momento ojos para ver lo que Dios no quería que él estuviera mirando. No era esa su función, su ministerio. No era perseguir. Pero Dios tuvo que cegarlo a esa visión, a esos intereses, a ese camino, para que él pudiera tener los ojos abiertos y ver lo que Dios quería que viera y que hiciera. Desde ese momento, Saulo fue transformado en Pablo y el Señor le dio un ministerio y ese ministerio consistía en ir a los gentiles para que abra sus ojos, le dijo el Señor, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Se dan cuenta? Para que abra sus ojos. Pablo tenía la experiencia de que sus ojos espirituales fueron abiertos, por lo tanto él podía ministrar para que otros también recibieran la visión. Cuando nosotros hemos estado en ceguera, podemos saber lo que es ver, la diferencia entre la muerte y la vida, entre la potestad de Satanás y Dios, es que antes éramos ciegos y ahora vemos. Pero esta visión no es para enorgullecernos, es para temblar, porque la visión significa responsabilidad. Y no caer en el estado de la Odisea, que decía que era rica, que lo tenía todo y que veía, pero en realidad era pobre, estaba desnuda y estaba ciega. La visión significa responsabilidad. Y nadie puede enorgullecerse de tener visión espiritual, porque la visión es un milagro. No es el fruto del estudio. El estudio lo que produce son cerebros extraordinariamente grandes y desarrollados, pero corazones vacíos y secos. La visión espiritual siempre es un milagro y es el comienzo de la vida espiritual. Nadie puede servir a Dios sin visión, nadie puede caminar sin visión. Pero también tenemos que decir que la visión es gradual.
¿Se acuerdan de aquel ciego de Betsaida al cual el Señor tocó para que viera? Dice que en un principio él dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. La visión que recibió en ese momento no estaba completa. El Señor lo tocó de nuevo para que esa visión se completara. Y esto es una metáfora. La visión espiritual es gradual, pero es un milagro al principio para ver los hombres como árboles que andan, y es también un milagro para verla completada. Todo el tiempo necesitamos depender del Señor para recibir un grado mayor de visión espiritual. En la medida que somos fieles a lo anterior, si hemos visto algo, tenemos que ser consecuentes con algo, como nos decía Juan Pablo hace poco. Luego, si somos fieles en eso, el Señor nos puede ir añadiendo una cuota más de visión, y así vamos aumentando el horizonte y la perspectiva para ver lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios quiere que tú hagas. No se trata de conocer la Biblia para saber qué es lo que tienes que hacer. Se trata de tener visión, de que el Espíritu Santo tome estas palabras de la Biblia en algún sentido, alguna parte correspondiente, y te diga esto. Esta palabra logos tiene que transformarse en una palabra rema. Y tú actúas de acuerdo al rema. Visión. Sin visión, el pueblo se pierde, se extravía. La oración de Pablo por los hermanos de Éfeso era que recibieran espíritu de sabiduría y revelación para que fuesen abiertos los ojos de su entendimiento. Ellos necesitaban visión espiritual. Porque ellos tenían tantas cosas, pero adolecían de otras. Así pasa con nosotros. Tenemos muchas cosas, Dios ha puesto en nuestras manos algunas cosas, pero todavía son pocas comparadas con lo que Dios puede y quiere darnos. Si es que tenemos luz para ver y para vivir en consecuencia con esa luz y con esa visión. Entonces, los nazarenos tuvieron un problema de visión. Ellos no vieron. Apenas lo que vieron sus ojos físicos. Pero en ese momento se necesitaba la visión que tuvo la asna de Balaam, o que tuvo Simeón y Ana, y los nazarenos no la tuvieron. Ahora, hay otra cosa interesante respecto a la visión. La visión espiritual se puede perder. Hay muchos que estuvieron en el pasado viendo y que estuvieron siendo útiles para el Señor, porque, entre paréntesis, sin visión no se puede ser útil. En el pasado tuvieron visión, pero por causa de los afanes de la vida, por causa de los otros intereses que inundaron el corazón, intereses de las cosas de esta vida, entonces la visión se pierde. Y así llegamos al estado lamentable de la Odisea. No podemos nosotros descuidar este ejemplo que nos da el Señor sobre la Odisea. Lamentablemente, queridos hermanos y amigos, la Odisea representa, la iglesia en la Odisea representa el estado actual de la cristiandad. El estado de la cristiandad a las puertas de la venida del Señor. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Una iglesia que no es fría ni caliente, que es tibia y por tanto el Señor vomitará de su boca. Una iglesia que presume de que es rica, que no tiene necesidad de nada. Noten ustedes, no es la opulencia de la iglesia de hoy. Templos fastuosos, elementos electrónicos, tecnológicos, todo. Una vida en la fastuosidad, en la opulencia. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este es el estado de la cristiandad actual. Ahora, el Señor dice aquí en el versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, al que venciere. Entonces, ante esta condición, nos queda tomar una de dos opciones. Nosotros estamos en el grueso, entre el grueso de esta iglesia que presume de riqueza y de no tener falta de nada. O estamos entre aquellos que le abren la puerta al Señor y cenan con Él. Ese es el punto. ¿Estamos en ese grupo o en este otro grupo? Entonces, queridos hermanos y hermanas, nosotros necesitamos llenarnos del espíritu de los vencedores, como decía recién Juan Pablo. Los vencedores son los que no están conformes con el sistema y con el estado de cosas. Los vencedores se rebelan contra la tibieza imperante, contra el conformismo imperante, y le dicen: Señor, aquí está mi corazón, yo te abro, por favor entra, cena conmigo. Queridos hermanos y hermanas, vamos a orar al Señor para estar en el lugar correcto, para no seguir el ejemplo de los nazarenos frente al Señor, sino ponernos en la línea de Simeón y Ana, entre los vencedores de la Odisea, que esperan a que el Señor vuelva y están en el honroso privilegio de tenerlo en su mesa cenando con Él. Padre, te damos gracias por la palabra que hoy nos has dado. Concédenos, Padre, en el nombre del Señor Jesús, este privilegio de ser de los que tienen los ojos abiertos para verte, para contemplarte y para saber cuál es tu voluntad presente. Padre, ayuda a los que están escuchando, a los que tiemblan ante tu palabra, a los que temen a tu voz, a los que oyen tu voz y te siguen, a tus escogidos, te rogamos por ellos, en el nombre precioso de Jesús. Amén.